Gracias, Javier. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juliana Martínez. Soy artista electrónica con maestría en investigación artística. El último trabajo que he ido haciendo fue sobre cómo las narrativas personales pueden cambiar la manera como vemos la historia, cómo vemos cómo nos podemos adaptar a la historia teniendo en cuenta la perspectiva general o la idea de la identidad personal y la identidad comunal. Entonces, cuando Javier me estaba hablando más o menos de que él quería hacer una charla de Sakura Card Captors, yo en ese momento estaba leyendo un poco sobre, bueno, no un poco, yo ya llevo leyendo sobre feminismo 10 años desde el pregrado y pues muchos de los trabajos y mucha de la literatura que he aplicado a mi trabajo como artista ha sido la perspectiva en cómo el feminismo me ha ayudado a cambiar la manera como me relaciono, cómo entiendo la sociedad y lo más importante, como la manera en cómo yo me identifico como mujer, cuál es el rol que yo tengo como mujer en la sociedad y cuál es y cómo puedo mejorar ese rol, cómo lo puedo cuestionar. Y uno de los ejemplos que yo le estaba hablando a Javier en ese momento era de cómo Sakura Card Captors a mí, desde que yo era muy joven, pues me llamó la atención de que era un anime que yo no había visto antes. Yo empecé a ver anime desde que tenía como 7 años, empecé como con los clásicos que daban en señal Colombia y en Caracol y todo eso que era como Chico Mermelada y todos estos animes que eran bastante como muy enfocados en las relaciones personales, en la chica conoce chico y el chico es súper inteligente y súper estructurado y racional, la chica súper irracional y emotiva y enloquecida y tonta. Entonces, cuando empecé a ver Sakura Card Captors, que lo empecé a ver en Cartoon Network en esa época, pues me llamó mucho la atención la manera como empezaron Clamp, el estudio de Sakura Card Captors, empezó a contar la historia de una niña de 10 años que pasa por un proceso de madurez. Entonces, obviamente uno a los 10 años no entiende todo esto, uno lo que ve es, primero uno se enfoca en que ella tiene poderes mágicos y después de cómo uno se va relacionando con los problemas que ella tiene día a día, digamos en el anime, que uno lo puede empezar a identificar en la vida de uno. Entonces uno siempre tenía como una relación con Sakura Card Captors. Entonces, en esta charla, que pues entiendo que Javi tiene la estructura de que vamos a primero voy a hablar y después ustedes van a hacer preguntas. A mí honestamente me gusta a veces también escuchar a la gente en mitad de las conversaciones porque creo que hacer un monólogo y hablar de feminismo y hacer un monólogo uno solo no es tan producente. Y también me gustaría entender la relación de otras personas con este anime, cuál fue su experiencia personal, por qué están en esta charla. A mí eso me interesaría mucho. Y pues no sé si a ti te parece bien, Javi, que en algunos momentos de la charla pues podamos abrir un poco el micrófono para ver en qué estamos o si hay gente que tenga preguntas, porque a No, mí claro, sí. no, claro que sí, es la estructura que, pues, lo que yo haría, pero no, claramente tú eres la persona que maneja la conferencia y lo que dijiste se me hace totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, gracias. Porque pues yo digo, o sea, Sakura Card Captors es un anime que ha generado, pues no es que sea así el anime más conocido como estilo Evangelion o estilo Dragon Ball Z, que tiene una fanática enorme, pero las personas que llegan a este anime y las personas que llegan a este anime en la adultez siempre tienen una relación súper bonita con este anime. Y a mí eso siempre me ha parecido muy interesante, también escuchar cómo las personas llegaron a este anime. Entonces, invito a todas las personas que están viendo esta charla, que si quieren compartir, no tienen que prender la cámara o pueden mandarnos un texto, un mensaje y lo puedo ir compartiendo. Entonces, pues vamos a estar pendientes de lo que quieran compartir en el momento que lo quieran compartir. Entonces, si quieren alzar la mano o escriban que quieren compartir algo y la persona que me está ayudando a mí a manejar esta charla, pues va a estar pendiente del chat. Entonces, les quiero dar la bienvenida a mi charla. La nombré Feminismo y Alteridad
chicos o chicas envalentonados o envalentonadas. ¿Por qué? Porque Sakura Cardcaptors, además de hablar feminismo, es un icono del círculo LGBTI+, porque es el primer anime que empieza a presentar personajes del círculo LGBTI sin lograr que sea censurado del completo, y además de eso muestra no como un fetiche hacia las relaciones, digamos, del círculo LGBTI o las relaciones homosexuales, como lo pasa en el manga y en el anime en general, que tienen como una descripción, como un género específico dentro del manga y el anime, sino que empieza a hablar de relaciones personales. Y lo interesante de esta ejemplo, este caso de estudio, es que Sakura Cardcaptors lo creó un estudio de animación y de manga que fue creado solamente por mujeres, y que cuando ellas lo crearon porque ya estaban mamadas de que el mercado del anime y el manga estuviera lleno de cosas como Dragon Ball Z o Caballeros del Zodiaco o todos los animes que son de mechas, que es como robots y toda esta cosa como súper, hiper, mega masculina. Entonces Sakura Cardcaptors entra a competir contra todos estos grandes, y además de eso, el anime, específicamente el caso del anime, entra a competir cuando entramos a la era de Pokémon y de todas estas cosas de los animes donde salen los niños en aventuras a coleccionar cosas. Entonces, les doy la bienvenida. Vamos a hablar, les voy a mostrar un poco el contenido de la charla. Si quieren, no sé si alguien antes de empezar a hablar quiere compartir un poco por qué está aquí, por qué le atrajo el anime, qué recuerdos tiene del anime. No sé si queremos dar un minuto mientras la gente pues quiera entrar. Entonces, Luisa Carval, veo que quieres compartir algo. Si quieres, desbloquea tu micrófono. Bueno, buenos días para todos y para todas. Bueno, yo conocí el anime cuando tenía, no sé, como 7 años. Lo pasaban por Cartoon Network. Al principio lo pasaban después del almuerzo. Entonces, como que yo estaba siempre fija ahí. Luego, en algún momento de la serie, lo dejaron de pasar al mediodía y lo pasaban a las 10 de la noche. Y ya a esa hora yo debía estar durmiendo. Entonces, de ahí que mi mamá me empezó a decir bruja porque me levantaba en la noche después de haber dormido a ver muñecos diabólicos. Y bueno, yo creo que nunca me vi al final cuando estaba chiquita. Me lo vine a terminar de ver cuando ya tuve internet, no sé, como a los 18 años. Y pues fue una mezcla de mucha nostalgia, como también como reflexiones de la vida, porque uno no lo cree cuando está chiquito, pues porque ya con otros ojos adultos, pues puede ver otras cosas. Entonces fue una mezcla de sentimientos muy bonitos, y yo pues hasta ahora, yo cada vez que estoy como medio perdida en la vida, yo vuelvo y me la veo. Entonces como que pues, genera muchas emociones bonitas en mí. Bueno, también el asunto de lo que mencionabas acerca de cómo introdujo estos personajes, uno chiquito tampoco lo piensa, entonces como que una forma de hacer sensibilidad en la gente de una forma sutil, y que lo pueda uno como ver como algo normal y sin satanizarlo como lo hacían los adultos. Entonces obviamente poder tener la oportunidad de reflexionar sobre la serie haciendo los contrastes de cuando éramos chicos y ahora, es una cosa muy bonita, porque entonces también puede ayudar a cómo vamos a educar a próximas generaciones, teniendo herramientas tan viejas como estas. Entonces, cuando vi la charla, obviamente yo estaba súper pendiente de cuándo, que el cambio, que no sé qué, porque nunca había estado en una charla que hablaran de mi anime favorito, entonces como que aquí estoy, muchas gracias. No sé si una persona más quiera compartir, y Luisa, muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia. No sé si Hola. una persona más. Listo. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, Dora, yo quería también como hablar algo que dijo Luisa súper valioso, y es que yo también cuando, pues yo vi la cura, pues también cuando estaba muy pequeña en Cartoon Network, así tal cual como Luisa, pero pues algo que quería rescatar y que es cuando me siento perdida, yo también regreso como al anime, no sé por qué, y me parece súper raro, o sea, que Luisa también lo dijera, porque es algo muy charro, o sea, yo me siento perdida, siento que necesito como volver como a mi centro, y empiezo a ver el anime otra vez.
Muchas gracias, Sara. Vi que Marce había levantado, no sé si quieras compartir algo muy breve y arrancamos la charla. Sí, sí, buenos días para todos. Bueno, en mi caso fue muy contrario. En mi casa se tuvo como la libertad de ver en anime. De hecho, a veces con mis papás los veíamos juntos. Yo empecé un poco temprano, por decirlo así, en el mundo del anime, porque pues cuando era muy pequeña veíamos Supercampeones. Entonces eran como bien entrada en la mañana y era pues en uno de los canales que nosotros hace mucho tiempo solo teníamos, que era como el 7 y el 9. Sí, Entonces era como compartir como esos momentos de familia. Entonces digamos que en mi casa fueron, no satanizaron como el anime japonés como tal, como varias familias de nosotros lo satanizaron, sino que fueron muy flexibles. O sea, empezamos como con Candy, con Supercampeones, y ya como que ya Colombia empezó como a generar más conciencia de que los chicos, nosotros veíamos ese tipo de animación. Entonces ya empezamos a ver, y pues con Sakura ya la vi ya pues con bastantes años. Ya tenía como unos 12 años, más o menos como tenía Sakura años, y pues yo ya tenía como un bagaje anterior con toda la animación japonesa. Entonces como que esa parte fue diferente en mí por el hecho de que pues nosotros teníamos una mente más abierta, y todas las expresiones que se ven dentro de Sakura pues ya, por lo menos en mi caso, era muy normal, ¿sí? ujú, Entonces como que es como una contraposición de varias personas como que no le veían esas características que tenía, por ejemplo, Clamp, que es las autoras de Sakura, que tenían como esos deslices de todo el mundo de ser flexibles, de las campañas LGTB. O sea, lo hacían tan suaves, pero que uno no lo notaba, ¿sí? Ya uno sí, lo nota cuando uno ya literal ya entiende las cosas, ¿sí? Ya está un poco más enterada de las situaciones y uno se pone a detallar. A mí ujú, me pasó, o sea, yo la vi cuando era pequeña, y ya cuando uno lo retoma, uno se da cuenta de ciertas características que uno no había notado cuando era pequeña. Entonces, es bonito porque da la sensación de que una sociedad tan reprimida como es la japonesa se vea esos aspectos que es muy normal hoy en día. Entonces, estamos hablando de casi 20 años, 10 años. Entonces es como, es mucha tela para cortar, mucha información para pues tener con respecto, no más Sakura, imagínate con todos los demás. Entonces me interesó mucho digamos, la sesión. Entonces por eso estoy acá. bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo ya le voy a dar inicio entonces a la charla. Me parece interesante que hayan dicho satanización del anime. Yo no lo había considerado porque también en mi casa nunca nos pusieron problema por eso. Mi hermano mayor fue el que me llevó al anime, y pues en esa época nosotros no había como esa charla de satanización de los dibujitos. Pero interesante, y muchas gracias a todas las que compartieron con nosotros su experiencia, y creo que es muy similar a la que hemos tenido varias personas, de cómo llegamos a Sakura Card Captors y cómo también muchos de nosotros volvemos a Sakura Card Captors cuando nos sentimos como bajos de ánimo, porque yo también lo hago, y lo hago con Sakura Card Captors muy seguido, o cuando estoy ya muy existencial, pues me voy para Evangelion, pero eso es otro tema. Bueno, entonces, empezando la charla está dividida en 5 partes. Vamos a hablar un poco, una breve introducción a lo que era Sakura Card Captors, las diferencias entre el manga y el anime, las relaciones entre los personajes, y por qué este caso de estudio de Sakura Card Captors es tan diferente a los mangas y a los animes que estábamos acostumbrados a ver hasta finales de los 90, que es más o menos cuando ya empieza todo este rol de la Magical Girl en el anime, que es la creación de personajes como Sakura Card Captors. Después vamos a hablar un poco de por qué se puede hablar de feminismo en Sakura Card Captors, por qué se puede hablar de alteridad en Sakura Card Captors, y vamos a ver un poco de la historia de Clamp y un poco cómo esto puede relacionar, digamos, el pensamiento oriental de estas mujeres y su relación con el manga
con autoras de Occidente que hablan sobre feminismo y comunidad, y cómo podemos también buscar ciertos títulos que nos ayuden a entender un poco más lo que ellas están explorando, que al final del día Sakura Card Captors lo que explora son la madurez que tenemos nosotros durante nuestra vida con las relaciones personales. Y lo chévere es que ellas empiezan desde la niñez. Después vamos a ver unos ejemplos brevemente por qué Miyazaki, por qué Sailor Moon, porque es que pues Sakura Card Captor se divide en dos partes. Está la parte como de la magia y de la aventura, que es esa parte más que todo está muy enfocada, y es una parte muy curiosa en el caso de Sakura Card Captor, si es que atrajo también a una audiencia masculina muy fuerte, por el hecho de que era de aventura y era de magia y era de coleccionar, que eso podemos hablarlo desde el punto de vista de Sailor Moon, pero también por qué es tan importante ver que una protagonista femenina como Sakura Card Captor se puede asemejar al crecimiento y al desarrollo que Miyazaki tenía con sus propias protagonistas. Después vamos a hablar un poco sobre cómo Sakura Card Captors logró rebasar a animes como Pokémon y como Dragon Ball, por qué se volvió tan importante en su época, a pesar de que nadie le apostaba mucho a este anime, y que este anime era dirigido a niñas en Japón y que no tenían todavía pensado en vender los derechos de Sakura Card Captors a nivel internacional. Y ya para concluir, vamos a hablar de futuras generaciones, que fue lo que Sakura Card Captors hizo en el anime, y más que todo un caso específico en Occidente, que es lo que está pasando con Steven Universe y Adventure Time y todos estos animes, cartoons que ahora están siendo como más inclusivos, y que antes en Occidente esto no podía pasar, porque no se podía hablar de homosexualidad en los programas de niños. Entonces, ya para arrancar, vamos a hablar un poco sobre introducción. Si alguien quiere agregar algo, está muy bienvenido por el chat. Por el momento voy a aclarar que hay un personaje que yo no incluí ahorita en la introducción, y es Mei Ling, porque a mí Mei Ling, que es la prima de Shaoran, me parece un personaje un poco problemático, y que fue creado en la serie, en el anime, porque ella no existe en el manga. Yo voy a hablar de los personajes que están tanto en el manga como en el anime, porque a Mei Ling la crearon para crear como una tensión entre Sakura y Shaoran y crear un triángulo amoroso, pero eso es como más una estrategia de los que crearon el anime, no de Clamp, sino de los que ya empezaron a desarrollar el anime para mantenernos como interesados en que Sakura Card Captors o Sakura Kinomoto tenía rivalidad por el interés romántico de ella. Entonces vamos a empezar con Sakura Kinomoto. Pues todos sabemos, ella es la protagonista de Sakura Card Captors. Cuando la serie empieza, el anime empieza, ella tiene 10, 11 años. Cuando el manga empieza, ella tiene entre 9 y 11 años. En la serie anime, ella empieza descubriendo las cartas Clow por accidente, que llega a su sótano y descubre por accidente el libro, y lee los poderes mágicos de una de las cartas, y las cartas se dispersan por todo Tomoeda, que es la ciudad donde ella vive en Japón. En el manga, ella ya, cuando uno empieza el manga de Sakura Card Captor, Sakura ya es la Card Captor. No sabemos cómo empieza su historia, sino que ya nos meten a la mitad del cuento. Entonces no vemos, digamos, lo que nos muestran en el anime, la construcción del personaje del anime, que es una niña que es muy dinámica, es buena en educación física, pero es muy tonta en otras materias en el colegio, es muy despistada. Entonces como que no hay ese desarrollo como del personaje en el manga, que nos muestra como una Sakura más humana, más en su vida normal, que lleva una vida normal con su papá y con su hermano, que su mamá falleció cuando ya tenía 3 años. Entonces, en el manga, lo que ellos muestran, por lo que las publicaciones del manga son tan pequeñas, en el manga
primero, otra diferencia muy grande es que solamente son 19 cartas, no 52. Entonces, Sakura Card Captors en el manga ella tiene que madurar muy rápido. Ella madura súper rápido en el manga y no como en el anime que vemos con un desarrollo más lento, más suave de ella con los personajes. Otra de las importantes características de Sakura Kinomoto es que ella en el anime se dice, o sea, se le da a entender al público que ella es mágica, pero no se explica por qué. O sea, ella tiene poderes mágicos, ella es como una sacerdotisa que hace conjuros para invocar y para manipular el poder de las cartas. La mayoría de las cartas, por ejemplo, son poderes de la naturaleza, entonces como el viento, el agua, el vuelo, entonces todas estas cosas están relacionadas con cómo las mujeres, o sea, una de las lecturas que se puede hacer ahí, que más que todo en Sakura Kinomoto, es que es cómo las mujeres para Clamp pueden ser sacerdotisas para manipular y para invocar poderes de la naturaleza. Entonces, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro mundo exterior y con el ambiente en el que vivimos. Otra diferencia interesante en el manga de ella es que en el manga se hace muy claro que ella es la descendiente directa de Clow. Digamos, en el anime nunca mencionan que ella es familiar de Clow, sino que en el anime dicen, ella es una niña mágica y ya, este es el cuento, ella es una niña mágica, no sabemos por qué, pero tiene poderes mágicos. En cambio, en el manga, sí exploran que ella viene de un linaje de gente súper poderosa y que ella ahorita va a ser una de las magas más importantes de su generación, que eso después lo exploran en Sakura Card Captors Clear Arc, que es el anime que le sigue a Sakura Card Captors en la serie original y que también está en manga, pero ya de una manera más como muy comercial y como ya está desarrollado el shoujo manga. Entonces ahí, en mi perspectiva personal, se pierde un poco como ese impacto que tuvo Sakura Card Captors inicialmente, de que ella desafió como cualquier fórmula que pueda haber en el shoujo manga. Bueno, entonces Sakura Card Captors lo dividí de esta manera y están personalmente para mí los personajes principales, que son los que a ella la ayudan a madurar, pero no solamente la ayudan a madurar como sacerdotisa o como maga, sino también como un ser humano. Entonces puse las relaciones más principales que ella tiene en el anime, que son las personas que representan un rol diferente en ella. El Hiragisawa, que es la reencarnación del mago Clow, y es el que al fin, en la tercera temporada de Sakura Card Captors, porque en el anime tienen 70 capítulos y 2 películas, y se divide en 3 temporadas el anime. Entonces ya en la tercera temporada, cuando ya se tiene que empezar a volver las cartas Sakura, entonces Eriol llega para asegurarse de que Sakura no solo crezca como mago, sino que también entienda, ella tiene que hacer un desarrollo personal de ella para poder ser una mejor persona y controlar mejor sus poderes mágicos. Entonces él llega como un rol de papá y también como de una persona que la va a guiar a ella indirectamente, porque si ustedes se dan cuenta, él cuando le causa los problemas a Sakura nunca se los muestra directamente, sino que él le crea estas pruebas a Sakura indirectamente para que ella las pueda ir venciendo y poder ir aumentando sus poderes, pero también poder ir aumentando su madurez. Después está el hermano de ella, que es, perdón, es que no sé por qué, no se me quita, bueno. Después está el hermano de ella, que es Touya, que Touya se supone que también es un rol paterno para ella, que la cuida mucho, pero también él tiene poderes mágicos, es el único que puede ver a la mamá de Sakura, el espíritu de la mamá de Sakura, es el que está siempre pendiente de que Sakura no esté metida en problemas,
y pues él también es como un rol en el que él deja que su hermana vaya experimentando la vida a pesar de que él sabe todo lo que está pasando a su hermana. Después está Yukito, que Yukito es el primer amor de Sakura Card Captors. Yukito es como, en anime, él es como un personaje muy típico en el shoujo manga, que es como estos hombres o estos chicos que están en secundaria, que son súper tranquilos, que son súper inteligentes, que son súper hábiles, y siempre son el interés romántico, el primer interés romántico de las chicas en los mangas y en los animes. Entonces Yukito es como ese ideal de belleza, que aquí lo interesante es que Yukito y Touya son pareja, pero en el anime y en el manga, Clamp lo que hace es sugerirlo y dejarlo como sutilmente sugerido durante todo el anime y todo el manga. ¿Por qué? Porque así ellos logran que no haya censura del manga, ni tampoco del anime, pero está muy claro que la relación entre Yukito y Touya es de una relación de amor entre hombres, porque en este momento, digamos, en el manga, como se clasifica el manga, eso ya sería como yue, que es como los animes que son ya para hablar de la homosexualidad. Y ahí ya entonces Sakura Card Captors podría empezar a tener un poco de censura. Pero lo bonito de Sakura Card Captors aquí es que siempre se insinúa las relaciones, pero nunca se define los roles, ni tampoco se muestra una discriminación, ni tampoco se muestra como una definición muy específica del rol de los hombres en Sakura Card Captors. Después, Yukito tiene un alter ego que todos ya sabemos que se llama Yue, que es un ángel. Entonces, lo interesante es que a Yukito le crean un alter ego en la figura de un ángel, que los ángeles pues en cristiandad y en muchas representaciones artísticas son seres que no tienen género, son seres que son ambivalentes de identidad sexual y de identidad de género. Entonces, le crean un alter ego para justificar también esta naturaleza de Yukito. Después está Tomoyo, que Tomoyo es la prima segunda de Sakura, que es como la mejor amiga de Sakura, la que la anima, pero ella también está enamorada de Sakura Card Captors. Lo chévere del personaje de Tomoyo es que Tomoyo, a pesar de que sabe que Sakura nunca la va a corresponder como ella quiere, es como el personaje que siempre está, o sea, que no importa que la rechacen, ella sigue dando el amor, pero lo sigue dando de una manera también donde ella entiende que Sakura, que pues no la van a corresponder, pero ella da el amor sin esperar nada a cambio. Y además de eso, no se interpone, que es el problema que a mí me parece con Mei Ling, que es la prima de Shaoran, no se interpone en los afectos o en el crecimiento emocional de los personajes, sino que al contrario, es la que ayuda a los personajes a entender qué es lo que está pasando a nivel emocional. Entonces, la que le explica a Shaoran por qué Shaoran está enamorada de Sakura, la que le explica a Sakura cómo responderle los sentimientos a Shaoran. Entonces ella es como la voz femenina, madura, pero encarnada en el cuerpo de una niña. Entonces es muy interesante. Después está Shaoran, que es como el interés romántico también, que es como la contraposición de Yukito, que es como un niño súper agresivo, que al principio cuando se empieza la serie, el manga no, porque en el manga él nunca compite contra Sakura. En el manga él no compite. En el manga él simplemente ayuda a capturar las cartas. En el manga nunca se sugiere que él está dentro de la competencia para ver quién va a ser el dueño de las cartas Clow. Él solamente está en el manga apoyando a Sakura y ayudando a compartir, pues a capturar todas las cartas. Pero él no, en el anime, en cambio, cuando lo empezamos a ver, él entra de una a atacar a Sakura, él entra de una a ser súper agresivo, a ser súper competitivo. Entonces, a decir verdad, Shaoran es muy interesante como personaje en Sakura Card Captors porque él entra con toda la descripción de la masculinidad tóxica que hay en los animes, que es este niño súper agresivo, que se enfoca más que todo en su poder físico y en su poder mágico, y que él piensa que va a ser mejor y que la chica contra el que él está compitiendo en realidad no es competencia, y también le entra a competir
por los afectos de Yukito, pero él no entiende por qué, y él también está tragado de Yukito como por la primera parte de la serie. Entonces él es como la definición perfecta de cómo romper el estereotipo del personaje hipermasculino en los animes y en los mangas. Y después está Kerberos, que Kerberos es como el Pepe Grillo. No sé si ustedes alguna vez si ustedes conocen a Pinocho, que él es como el Pepe Grillo, él es como la voz de la razón de Sakura. Entonces él tiene que pasar toda su vida como un peluche hasta que recupera sus poderes mágicos, y tiene que estar todo el tiempo escondido del hermano de Sakura, a pesar de que el hermano de Sakura sabe que él existe, y él es el que está ahí todo el tiempo ayudando a Sakura a entender cuáles son los problemas que ella tiene que desarrollar en el campo, pues entre comillas, de batalla, porque en Sakura, si nos ponemos a pensar, nunca hay violencia. Digamos, Sakura cuando captura las cartas nunca hay violencia, pero Kerberos es el que le enseña a ella también a cómo aprender a utilizar su poder mágico para crear conjuros. Entonces, digamos, cuando ella empieza a decir su conjuro de llave que guardas todos los misterios de la oscuridad, y después cuando avanzamos en el manga y en el anime, ella va cambiando gradualmente la definición de esos conjuros, que es tan importante en Sakura Card Captors, ponerle atención a la manera como ellos utilizan lenguaje, porque cada vez que hay una evolución emocional y sentimental de Sakura, la llave que ella guarda, o sea, el talismán que ella guarda para sacar el báculo, va cambiando de forma, pero también los conjuros van cambiando en la manera como ella los recita. Entonces, digamos, Clamp también juega mucho con el vocabulario de Sakura Card Captors, y nos muestra toda la evolución emocional de Sakura Card Captors en el lenguaje. Los personajes secundarios, no voy a entrar mucho en detalle. Sakura Card Captors casi no hay adultos. En Sakura Card Captors los adultos son una presencia muy ausente. ¿Por qué? Porque todos los adultos en Sakura Card Captors están en proceso de duelo. Absolutamente todos los adultos en Sakura Card Captors están en proceso de duelo. Porque se murió la mamá, porque se murió la esposa, porque se murió la prima, porque todos los adultos en Sakura Card Captors están en proceso de duelo. Y si nos ponemos a pensar en las relaciones que hay en Sakura Card Captors, todos los personajes adultos de Sakura Card Captors son reflejos de las relaciones de los niños chiquitos en Sakura, pero ya llevado como a un punto en el que todo salió mal, o hay discriminación o hay rechazo. Entonces, por ejemplo, pues la mamá de Sakura Card Captors muere muy joven. El papá conoció a la mamá de Sakura Card Captors cuando ella tenía 14 años, se casan cuando ella tiene 16. Entonces, además de eso, el bisabuelo de Sakura Card Captors rechaza al papá de Sakura porque no es un hombre rico, y la familia de Sakura Card Captors por parte de la mamá es millonaria. Entonces hay un rechazo socioeconómico ya empezando desde ahí. Después está la tía prima de Sakura Card Captors, que es la mamá de Tomoyo, que es Sonomi, que también está enamorada de su prima, al igual que Sakura, pero ella sí tiene como un amor súper agresivo, y como de que la quiere controlar y la quiere para ella. Entonces empieza a rechazar a Fujitaka, y empieza también a apoyar al abuelo para que se rechace a Fujitaka, hasta que a Nadeshiko, que es la mamá de Sakura Card Captors, le ponen el ultimátum de que o se queda con él o rechaza su relación con el profesor, o pues se queda o se va de la familia. Entonces al final la mamá de Sakura Card Captors termina pues escogiendo al papá, se muere cuando Sakura es muy joven, y entonces aquí empieza como todo un proceso donde ellos empiezan a analizar a partir del trauma de perderla a ella, empiezan a analizar cómo fueron sus relaciones interpersonales, y el duelo, cómo los ha cambiado en la manera de ver. Pero si también nos ponemos a analizar, ellos son súper ausentes de las vidas de sus hijos. Entonces, en realidad, este anime también lo que está mostrando es que los papás no le están transmitiendo los miedos y los prejuicios a los hijos, sino que lo que están haciendo es que están dejando que sus hijos vivan en paz y tranquilos, porque ellos están primero ocupados con su duelo y tampoco quieren que sus hijos pasen por ese mismo dolor de lo que es crecer.
Y abajo de la familia de Sakura están pues otros personajes que corresponden, pero ya la parte del mago Clow, que es Eriol, que es el adulto, que es un niño adulto en realidad. Y entonces ahí ya tenemos a Kaho Mizuki, que fue como una profesora de Sakura, pero en realidad es como la prometida de Eriol, del niño chiquito. Y está Nakuru y Spinel, que son como los personajes invertidos de Yue y de Kerberos de los Guardianes de Sakura Card Captors. Entonces, o sea, la fila que ustedes ven abajo son personajes invertidos de lo que hacen los personajes por Sakura. Son, digamos, Sasuke y Spinel, como siguen las órdenes del mago Clow, le ponen muchos impedimentos a Sakura para que ella le sea más difícil convertir las cartas. Y digamos, el mago Clow, después, mucho después, cuando estamos en la segunda película, le guarda muchos secretos a Sakura, no le dice la información completa, no le dice que el mundo se va a acabar. Entonces son cosas que son muy particulares de los adultos, que los adultos empiezan a omitir información a los niños porque piensan que los niños no van a saber manejar estas cosas emocionalmente. Entonces, estas personas que están abajo, o estos personajes que están abajo, perdón, son personajes que tienen como características de los adultos, que es que pues ellos son gente que obstaculiza y gente que guarda secretos. Y entonces son las personas que le hacen causar a Sakura también muchas tristezas. Pero no significa que haya malos y buenos, porque en Sakura también hay que entender que no hay exploración de eso, no hay exploración de personajes de quién es bueno, quién es malo, quién es, quién es villano, no. En Sakura Card Captors no hay eso. En Sakura Card Captors solamente hay un crecimiento personal, pero sí cuando llegamos a la exploración de los adultos en Sakura Card Captors, lo que vemos es características que empiezan a ser de rechazo, que empiezan a ser de discriminación, que empiezan a ser de ocultar la verdad, que empiezan a ser de obstaculización. Entonces, por eso también es súper chévere como Clamp logra mostrar que la generación siguiente, la generación joven, es la que puede cambiar este tipo de discriminaciones y de rechazos. Entonces, para ya seguir avanzando un poco. Bueno, entonces, lo que yo les estaba diciendo, digamos, a mí lo que me gusta del manga es que ellos en cada manga tienen como la representación o sea, en Sakura Card Captors hay muchas confesiones de amor, hay demasiadas confesiones de amor entre todos los personajes, pero me parece muy lindo que cuando los personajes principales se confiesan el amor, es como una manera donde ellos explican muy bien por qué sienten lo que sienten, porque ya han pasado por un proceso súper largo de entender sus emociones. Entonces, en el anime también pasa lo mismo. Y ahorita les voy a compartir unos links que si quieren verlos después de la charla, por cuestiones de tiempo, entonces los pueden ver, que es más o menos todas las confesiones de amor que había en Sakura Card Captors, pero lo chévere de cada confesión es cómo se llega a esa confesión. Entonces, no es que de la nada ellos entendieron perfectamente que están enamorados de la persona, sino que alguien siempre les explica cómo hay que entender las emociones, cómo hay que racionalizarlas y si se pueden expresar. Entonces, pues esto es cuando Shaoran se confiesa a Sakura y le dice que pues le gusta mucho. Entonces está como el amor heteronormativo, pero el amor de primer amor. Y un amor que vemos un personaje que era tóxico masculino a convertirse en un personaje que también ya entiende que uno de sus roles es apoyar a la protagonista. Después está cuando Sakura le dice a Yukito que ella le gusta a él, pero Yukito se lo racionaliza y le dice que empieza a entender las emociones que ella siente hacia él. Y entonces Yukito ahí le dice a ella como, no se parece que el amor que tú tienes hacia mí se parece mucho al que tienes a Fujitaka, al de su papá. Entonces es un amor también muy, muy paternal, muy de hermanos. Y después ella se la devuelve a él y le dice, porque yo sé que tú ya tienes a la persona que más quieres. Y entonces Yukito se da cuenta que Sakura sabe que él está enamorado del hermano de ella y sin embargo Sakura no lo critica y no lo juzga, sino que al contrario dice que lo va a apoyar. Después está
el amor que tiene Tomoyo hacia Sakura, pero Tomoyo ahí dice que ahí explica también que ahí muestra como su anhelo de que Sakura algún día le diga a ella que la ama como ella ama a Sakura. Entonces también es súper bonito porque muestran el amor entre dos mujeres, pero que pues no es correspondido, pero sin embargo no vemos como una parte tóxica donde alguien le está forzando el amor a una mujer o que es algo súper escabroso o que pueda que no tenga relación, o sea, que no sea como muy sincero, muy honesto, sino que sea agresivo. Pero entonces en Sakura Card Captors muestran es como esto, que Tomoyo, que es la que sí entiende muy bien, a pesar de que Tomoyo es el personaje más solo de Sakura Card Captors, y que la mamá nunca está porque la mamá es directora de las corporaciones gigantes que tiene la familia de Sakura Card Captors y que la mamá se la pasa dándole a ella como todas las invenciones tecnológicas de la empresa y que además Tomoyo es la que le diseña todo el vestuario a Sakura, pues entonces lo que vemos aquí es como la soledad de Tomoyo es tan fuerte y sin embargo Tomoyo es la que mejor entiende sus sentimientos, a pesar de que ella no tiene casi a nadie al lado para que le explique sus emociones. Entonces, eso es súper interesante verlo, que Tomoyo es como la más sola, pero la que sabe explicar qué es el amor. Luego está también el amor fraternal, que es como el trabajo que hace Touya con Sakura, ayudando a Sakura a entender sus emociones por el duelo de la mamá, porque la mamá no está ahí. Sakura todo el tiempo en la serie lo único que hace es anhelar volver a ver el espíritu de la mamá. Entonces Touya, que se la pasa sacrificándose por Sakura, es el que está ahí también ayudándole a hacer el proceso de duelo a Sakura sobre haber perdido a la mamá tan joven. Y después está ya la confesión, las confesiones que no son románticas, pero sí lo son, de Touya y Yukito, sobre cómo ellos son las personas especiales o las personas, sí, ellos usualmente siempre definen el amor como la persona especial y en el anime lo dicen mucho en la traducción de español porque en la traducción de inglés hay mucha censura sobre el amor entre Touya y Yukito. Entonces cuando uno ve el anime de Sakura Card Captors en Estados Unidos o la versión americana, hay demasiada censura con la relación de Touya y Yukito o les cambian el sentido de lo que están diciendo en realidad. Entonces, digamos, aquí que le está diciendo Touya a Yukito después de que él sacrificó los poderes para que Yukito pudiera seguir existiendo también como Yue, porque Sakura no tenía el poder suficiente para mantener a los guardianes. Entonces, ahí él le está diciendo como tú, contarle que tú estés a mi lado, está bien. Usualmente en el anime en Estados Unidos lo que hacen es que cambian ese sentido de palabras y le dicen como, gracias, tú eres mi mejor amigo y como mi mejor amigo, gracias por cuidarme y ahora por favor vete. Entonces es como le cambian por completo el sentido a las traducciones de Sakura Card Captors y hay mucha censura por los personajes LGBTI en Estados Unidos y todavía hay mucha censura allá con este anime, que es súper interesante ver a comparación con el caso latinoamericano, que el caso latinoamericano con la traducción de Sakura Card Captors es completamente exacto, lo dejaron tal cual era y no le cambiaron ningún sentido sobre las relaciones, o sea, en el anime traducido al latinoamericano, se entienden muy bien las relaciones de cada personaje y no hay censura. Voy a tomar un segundo, voy a ver cómo va el chat, porque veo que hay 12 mensajes. Entonces veo que bonito como Clamp muestra ese crecimiento y cambio de dinámicas en generación. Exacto, sí, es súper chévere ver cómo Clamp muestra que las generaciones anteriores vienen cargadas ya de mucho rechazo y mucha discriminación y que ya no pueden gozarse o no pueden ver como la proyección del amor como una cosa más pura y más de exploración, no necesariamente definir roles, porque digamos en Sakura Card Captors tampoco hay una definición de roles de pareja. En Sakura Card Captors no vemos que Shaoran le dice a Sakura que quiere ser su novio, jamás le dice eso. Y Touya y Yukito tampoco dicen que son pareja. La única pareja bien referenciada y bien definida en Sakura Card Captors es entre Nadeshiko y Fujitaka, que son los papás de Sakura Card Captors que se casaron y tuvieron hijos. Y después lo vemos repetido en una de las amigas de Sakura, que es Rika, que no la puse ahí,
pero Rika, que tiene como 10 años con el profesor de ella de educación física, creo que era, y que al final en Clear Card dicen que Rika se mudó a otra escuela para seguir con el profesor de ella, entonces es como volver a ver cómo se repite como la historia de Nadeshiko Fujitaka y esperar a que todo, a que ellos les vaya bien y que no les toque como el rechazo que hubo con la familia de Mei Ling, perdón, de Sakura. Bueno, entonces voy a seguir. Como estamos cortos de tiempo, yo lo que voy a hacer es que por el chat, al final, cuando ya estemos contestando preguntas, voy a compartirles los links. Este primer link es cuando Shaoran se le confiesa a Sakura en el anime, que viene como en el video súper lindo porque muestra como todas las transiciones de Shaoran tratando de tomar la decisión de que le gusta Sakura. Entonces, desde que hace el osito de felpa para entregárselo a Sakura, porque en Sakura, acuérdense que está esta cosa de intercambiar los ositos de felpa con el nombre de las personas, entonces eso significa que el amor es correspondido. Entonces, el primer video es cuando el primer video que quería explicar o que quería poner era cómo hace el proceso de Shaoran de llegar hasta decirle a Sakura que le gusta, que tampoco se lo dice sutil y galantemente, sino que se lo dice muy realistamente, se lo dice como súper trabado y prácticamente explotándole en la cara que a ella le gusta. Entonces es súper lindo ver que también en las declaraciones de amor, Clamp sigue siendo muy sincero a lo que un niño de 10 años puede estar sintiendo enfrentándose a su primer amor, que es mucha ofuscación. Entonces hay un desarrollo y también está la parte donde Daidoji, donde Tomoyo les explica a Shaoran sus sentimientos. Entonces y que Shaoran entiende y le pregunta a ella que si ella está bien con que Sakura nunca le corresponda a ella. Y entonces Daidoji le explica a él que ella está bien y le explica por qué está bien. Entonces, ese era el primer video. Ahorita más tarde les comparto los links de YouTube. Ya siguiendo adelantándonos, entonces está ¿Por qué el feminismo es Sakura y la historia de Clamp y teorías? Que es lo que les estaba diciendo de las autoras que les puedo recomendar y por qué el feminismo es algún elemento tan importante y por qué se puede analizar en Sakura Card Captors, que es un anime un manga del 96. Entonces estamos hablando de hace casi ya 30 años. Entonces, a Sakura Card Captors la definen como un shoujo manga, que un shoujo manga es el género que está dedicado para las mujeres en el anime y en el manga japonés, que es usualmente como slices of life, que son animes o mangas sobre niños en los colegios experimentando su primer amor, o niñas mágicas experimentando su primer amor, y todas terminan en matrimonio, todas pasan por una cosa súper compleja de cómo llegaron a esa relación. También está como esta cosa del smut, que dependiendo de quién lo lea, porque en el smut uno encuentra, en el género smut, en el anime y en el manga, uno encuentra series donde hay mucha representación sexual de la mujer, donde hay también escenas de sexo, porque acuérdense que en el manga y en el anime, usualmente la cultura japonesa, a ellos no les gustan las representaciones sobre la sexualidad y sobre relaciones sexuales. Entonces, el shoujo es como las historias de amor son como las novelas, pero sin mostrar nada de contenido sexual, o lo insinúan muy insinuado, o sea, como una cosa súper sutil, pero no es gráfica. Y siempre nos muestran que al final ellos se conocieron en el colegio, ellos se odiaban en el colegio porque eran muy diferentes, después se enamoran, después salen del colegio y tienen como problemas enfrentándose a su adultez y después terminan casándose. Esa siempre es el desarrollo de los shoujo manga, no importa cuál manga sea o cuál anime sea, siempre es ese desarrollo, y más que todo los slice of life, que son los que muestran las partes de los colegios. Entonces, antes de que Clamp llegara al anime y al manga, la mayoría de los animes y de los mangas eran como Marmalade Boy, que yo no sé si muchos de ustedes, o Chico Mermelada, que yo no sé si alguno de ustedes vio este anime
o esta serie, o este anime o este manga, que es como el papá de todos los mangas ahorita, shoujo, que es lo que ya expliqué, la niña en el colegio que se casa con el chico soñado. Y lo más chévere, yo porque puse el caso del chico mermelada, porque en chico mermelada lo que me encanta es que ellos son como hermanos, o sea, son como hermanastros, y entonces entre hermanastros ellos viven en la misma casa y tratan de tener como la misma experiencia que está teniendo los papás de ellos como adultos, porque cuéntese que los papás de ellos se cambian esposos, entonces la mamá de ella se casa con el papá de él y el papá de él se casa con la mamá de ella y terminan todos viviendo en una misma casa. Entonces hay como toda esta relación súper loca que experimentan los japoneses en el manga y en el anime, porque pues, y como alguien muy bien lo dijo en el anime, estos son culturas muy reprimidas. Entonces lo chévere a veces en los animes, en los mangas, es que ellos exploran cualquier tipo de relación que ellos no pueden explorar ya en un medio muy común. Es más, el anime y el manga están también como muy, son como un nicho muy criticado en Japón, no es que lo acepten muy así abiertamente a la gente que le gusta mucho el anime y el manga y que hacen como, que hacen parte de la cultura otaku, que son la gente que se disfraza como personajes del anime y del manga y quieren vivir disfrazados como el personaje del anime y el manga. Entonces, este nicho y esta cultura también es como muy rechazada en Japón y más que todo por los temas que exploran en los animes y en los mangas. Entonces, como ya habíamos hablado, les presento a Clamp. Clamp es el estudio que hizo Sakura Card Captors, y no solamente eso, sino que ellas, antes de que Marvel empezara con sus meta-universos cruzando personajes, pues ellas ya lo estaban haciendo con sus mangas y sus animes. Entonces, ellas, Ajeka Okawa y Subaki Nekoi, Mokona Apapa y Satsuki Igarashi, todas ellas cuatro empezaron Clamp en 1987. ¿Por qué? Porque no había estudios estudios de anime y de manga que aceptara mujeres dibujantes o mujeres que producieran historias. Casi todo el shoujo manga hasta finales de los 90 era producido por hombres. Entonces estamos hablando de historias que están directamente relacionadas hacia las mujeres, pero creadas por hombres. Clamp es uno de los estudios que revoluciona por completo eso y que la mayoría de sus trabajadores son mujeres. Entonces, todas ellas, digamos, Agea es la directora y la productora de las historias, Nekoi es dibujante y también es codirectora de Clamp y es también la que está pendiente de cómo va el desarrollo de los personajes, y Satsuki y Mokona son las que ya están en desarrollo gráfico y cómo corregir las historietas y cómo corregir los animes. Entonces, ellas se distribuyen el trabajo súper bien, pero si se dan cuenta, los animes de ellas tienen varias publicaciones. Ahorita les voy a mostrar casos específicos de ellas porque son los que se cruzan con personajes y los que tienen más fanaticada. Y cada vez que ellas sacan un anime o un manga donde la chica es la protagonista, donde la chica es la fuerte de la historia, muchas veces ese manga, ese anime les va muy bien porque la historia es muy bien desarrollada sobre sus personajes y las relaciones interpersonales de sus personajes. Ellas siempre utilizan como la excusa de usar magia o de mundos mágicos y simplemente como para atraer público masculino, pero pues ellas solamente lo usan como algo secundario. A ellas les vale tres a veces lo que está pasando a nivel mágico. Entonces las puse más o menos en orden cronológico. Sakura Card Captors, Clover, que también es sobre magia y ángeles, Chobits, que es una niña androide, Reserva Chronicles, que es el alter universo de Sakura Card Captors, donde ellos en su base a lo chévere es que ahí ya sí vemos violencia, guerra, decepción, dolor, porque pues ya es un mundo adulto y la que hace Princesa Sakura o la Princesa Clove es... ya ellos son adultos. Entonces, en este mundo ya sí es como una exploración que no es tan inocente como Sakura Card Captors. Digamos, Sakura Card Captors entre estos animes, entre estos mangas que están viendo acá, es el único que está dedicado hacia los niños, específicamente. Los otros están dedicados hacia los adultos.
Entonces, lo interesante de Sakura Card Captors es eso, que es un manga que se supone que es para niños, pero es el que más logra generar relación, o sea, como una conexión tan emocional con el trabajo de Clamp. Y después, eso usualmente siempre es la entrada para explorar el resto de los mangas y los animes de ellos, que es Mariaholic, que es ya un anime y un manga muy lleno de connotaciones sexuales, y creo que Tomoyo es la que hace Tomoyo es la que se va para ese manga y ese anime. También se hacen como unas referencias sobre Shaoran y la relación de Shaoran y Sakuran a futuro, porque se supone que están en el mismo universo, y que Oholic está como años, mucho después de Sakura Card Captors. Entonces, todos estos animes y estos mangas que ellas han creado son animes que están interconectados, que también exploran a sus personajes, pero que ponen a sus personajes, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de la connotación sexual que hay en Sakura Card Captors? Entonces nos vamos para Oholic. Después nos vamos pero Sakura Card Captors lleno de violencia y de guerra, entonces nos vamos para Tsubasa Chronicles. Clover y Chobits casi no tiene referencias de Sakura Card Captors, en realidad no tiene casi referencias, pero lo que es chévere es que son personajes que no necesariamente son similares a Sakura Card Captors, pero que rompen el estereotipo que hay de Magical Girls o de chicas que son protagonistas de manga. Mientras todo esto está pasando en Japón, yo estoy hablando de la generación que crecimos en los 90. Entonces, mientras tanto, en el occidente, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, es puro Disney y puras princesas que se quieren casar, que descubren a su príncipe romántico, que siempre son damiselas en apuros. Casi todos los cartoons de esa época que fueran dedicados a las mujeres eran casi todos desarrollados por Disney, y todos mostraban este tipo de relaciones súper tóxicas sobre cómo la mujer era un objeto que tenía que ser rescatado por el hombre. Entonces, por eso también Sakura Card Captors rompió mucho el paradigma de lo que veíamos en Occidente en ese momento, y por eso fue que atrajo tanta gente en Occidente, porque es algo completamente diferente a lo que ya estábamos acostumbrados viendo a todas estas princesas. El único caso diferente de Disney sobre los roles femeninos es Mulan, que Mulan ella es la princesa guerrera que se disfraza como hombre, se va a la guerra porque quiere representar a su papá, pero Mulan es un cuento chino. Entonces es otra vez Occidente tratando de rescatar como ciertos roles feministas, pero acuérdense que en los 90s todavía estaba súper prohibido en los cartoons hablar sobre feminismo. Todos los roles eran muy basados en la heteronormatividad y en que las mujeres tenían que desempeñar un rol romántico sobre sus historias. O sea, en realidad no eran personajes que se exploraban. O sea, Blancanieves está de acuerdo con que alguien la bese mientras ella está dormida, y ella no se cuestiona ese amor de ese príncipe. Ella solamente está feliz porque la besaron, la despertaron y se va a casar con un príncipe, pero jamás se lo cuestiona. Y lo mismo lo que hace Ariel cuando sacrifica su voz por tener piernas para poder ir a conocer digamos, ahí en La Sirenita, el único personaje interesante ahí es Úrsula, porque Úrsula es la mujer, es el personaje femenino más inteligente y más malvado, pero más inteligente de todos los personajes de Disney en esa época.